Bienvenidos de vuelta a su rincón favorito de la farándula turca. ¿Están listos para más drama, romance y secretos jugosos? Porque yo sí. Hoy vamos a ahondar aún más en el tema que ha estado consumiendo nuestras redes sociales, llenando nuestros chats grupales y provocando debates acalorados: Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Hay esperanza de reconciliación? ¿O Kerem sigue aferrado a un amor que ya no existe? Prepárense un té de tilo, busquen su almohada más cómoda y abróchense los cinturones, porque este viaje va a ser largo y lleno de curvas. Y por supuesto, antes de que nos adentremos en este laberinto de rumores, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se querrán perder ni un solo detalle de esta telenovela de la vida real. Allá vamos. Ya lo sabemos, todos lo sabemos, Kerem y Hande fueron, sin duda, la pareja del momento, la reina y el rey de la televisión turca. Su química era palpable, su amor, aparentemente inquebrantable. Senkalkapm, la serie que los unió, fue un auténtico fenómeno mundial. Traspasó fronteras, derribó barreras idiomáticas y conquistó el corazón de millones de espectadores. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, era el sueño de toda romántica empedernida: miradas cómplices, sonrisas que iluminaban el mundo, gestos llenos de ternura. Parecía que habíamos encontrado a la pareja perfecta, la prueba de que el amor verdadero sí existe. Los vimos brillar en alfombras rojas, viajar por el mundo, compartir momentos íntimos en sus redes sociales. Cada foto, cada publicación era una declaración de amor, una confirmación de que su cuento de hadas era real. Los Anker, como se hacían llamar sus fans, vivían en una nube de felicidad, convencidos de que su amor duraría para siempre. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces se desvanecen, y la realidad, cruda e implacable, nos golpea con fuerza. Y entonces el trueno, la noticia de su separación. Un balde de agua fría para los Anker, un shock para la farándula turca. ¿Qué había pasado? ¿Dónde quedó todo ese amor que nos vendieron? Las preguntas se multiplicaron, las especulaciones se dispararon. Se habló de incompatibilidad, de agendas imposibles, de terceros en discordia. Pero la verdad pura y dura, solo la conocen ellos dos. Lo cierto es que a pesar del dolor de sus fans, Kerem y Hande tomaron caminos distintos, y el sueño de Anker se rompió en 1000 pedazos. Desde entonces ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y tratando de mantener la compostura frente a la tormenta mediática. Hande ha continuado cosechando éxitos en la televisión turca, consolidándose como una de las actrices más cotizadas y admiradas. Kerem, por su parte, ha apostado por proyectos internacionales, buscando ampliar sus horizontes y demostrar su talento en otros mercados. Pero aquí es donde la historia se complica, donde los rumores resurgen y donde la esperanza se niega a morir. A pesar del tiempo transcurrido, los fans de Anker siguen convencidos de que Kerem aún suspira por Hande, de que su corazón sigue latiendo por ella. Y claro, las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para este tipo de teorías. Cada me gusta, cada comentario, cada foto antigua es analizada con lupa, buscando pistas, señales, migajas de esperanza. ¿Qué se dice exactamente? Pues para empezar, se comenta que Kerem aún conserva fotos de Hande en su perfil de Instagram. Un detalle que a simple vista podría parecer insignificante, pero que para los fans de Anker es una prueba irrefutable de que aún siente algo por ella. Si la hubiera superado, ya habría borrado las fotos, argumentan. El hecho de que las mantenga significa que no puede olvidarla. Un argumento claro que puede ser refutado fácilmente. ¿Acaso borrar fotos de una relación pasada es sinónimo de haberla superado? No necesariamente. Quizás Kerem simplemente no le da importancia, o quizás considera que esas fotos forman parte de su historia, de un capítulo importante de su vida. Otro rumor que ha circulado con fuerza es que Kerem ha expresado, de forma sutil y velada, su admiración por Hande en algunas entrevistas. Sin mencionar su nombre directamente, ha elogiado su talento, su belleza, su profesionalismo. Unas declaraciones que, según algunos, son una clara indirecta, una forma de hacerle saber que aún piensa en ella. Está tratando de reconquistarla, aseguran los fans de Anker. Está enviándole señales. Pero, de nuevo, todo esto es pura especulación. Es posible que Kerem simplemente esté siendo educado y profesional al hablar de su excompañera de trabajo. No hay nada que indique que sus palabras tengan una intención oculta.
Y por último, se ha rumoreado que Kerem no ha recibido con agrado las noticias sobre las nuevas relaciones sentimentales de Hande. Se dice que ha mostrado cierta incomodidad o malestar en eventos públicos, o que ha dejado de seguirla en las redes sociales. Unas actitudes que, según los fans de Anker, son una clara señal de celos. No puede soportar verla con otro, afirman. Aún está enamorado de ella. Pero una vez más, todo esto son solo rumores, suposiciones basadas en interpretaciones subjetivas. Es imposible saber con certeza lo que Kerem siente realmente. Entonces, la gran pregunta, ¿hay algo de verdad en todo esto? ¿Es posible que Kerem aún esté enamorado de Hande? La respuesta, como siempre, es ¿quién sabe? La verdad es que nadie puede meterse en la cabeza de Kerem y descubrir sus verdaderos sentimientos. Solo él sabe lo que siente realmente por Hande. Sin embargo, podemos analizar las pistas que nos ha dado y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Por un lado, es innegable que Kerem y Hande vivieron una historia de amor muy intensa y apasionada. Se conocieron en el set de grabación, se enamoraron, y su relación se convirtió en un fenómeno mediático. Compartieron momentos inolvidables, viajaron por el mundo, y construyeron un vínculo muy fuerte. Es natural que, después de una relación así, queden sentimientos y recuerdos que sean difíciles de borrar por completo. Por otro lado, también es cierto que el tiempo cura muchas heridas, y que las personas cambian y evolucionan. Es posible que Kerem haya superado su relación con Hande y que haya seguido adelante con su vida. Quizás solo guarde un buen recuerdo de ella y le desee lo mejor en el futuro. Además, hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo es muy competitivo, y que las relaciones personales a menudo se ven afectadas por la presión mediática y las exigencias profesionales. Es posible que Kerem y Hande hayan preferido mantener una relación cordial y amistosa después de su ruptura, por el bien de sus carreras y de su imagen pública. En definitiva, la verdad sobre los sentimientos de Kerem hacia Hande es un misterio que solo ellos pueden resolver. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y fantasear con la posibilidad de una reconciliación. Pero lo importante es respetar su privacidad y dejar que tomen sus propias decisiones. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Kerem y Hande son dos personas talentosas y exitosas que han dejado una huella imborrable en la televisión turca. Su química en la pantalla y su historia de amor fuera de ella han cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y aunque su relación haya llegado a su fin, siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas de la farándula turca. Ahora bien, profundicemos aún más. Imaginemos que somos detectives, rastreando pistas en la vida de Kerem. Analicemos su lenguaje corporal en entrevistas recientes. Hay un brillo especial en sus ojos cuando menciona Senkalkam. Hay una tensión palpable cuando se le pregunta sobre Hande. Esos microgestos, esas señales sutiles, son las que los fans de Anker analizan con tanto fervor. También podemos analizar sus redes sociales. ¿Qué tipo de contenido comparte? ¿Hay alguna referencia velada a Hande en sus publicaciones? ¿Sigue interactuando con sus amigos en común? Cada detalle cuenta. Pero seamos honestos, todo esto es un juego. Estamos construyendo una narrativa basada en suposiciones y deseos. Estamos proyectando nuestros propios anhelos y fantasías en la vida de Kerem y Hande. La verdad es que no sabemos nada. No sabemos lo que sienten realmente ni lo que piensan del futuro. Solo podemos observar desde la distancia y esperar lo mejor. Quizás algún día, Kerem y Hande nos sorprendan con una reconciliación inesperada. O quizás sigan sus caminos por separado y encuentren la felicidad en otros brazos. Sea cual sea el caso, debemos respetar su decisión y recordar que son seres humanos, no personajes de una telenovela. Y con esto, mis queridos chismosos, llegamos al final de este análisis exhaustivo de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que hayan disfrutado de este viaje lleno de rumores, especulaciones y esperanzas. Recuerden, todo lo que hemos dicho aquí son solo teorías basadas en la información disponible. La verdad, como siempre, solo la conocen ellos dos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo y por ser parte de esta maravillosa comunidad de amantes de la farándula turca. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem sigue enamorado de Hande? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Quiero saber sus opiniones.
Y antes de despedirme les pido que me regalen un me gusta si les gustó el vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme jugoso, y lo más importante que se suscriban al canal para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchas más noticias, rumores y chismes de sus celebridades turcas favoritas. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.